Países Bajos se mete en cuartos de final dándole un baño total por juego, por ocasiones y por goles a una Rumanía que no ha tenido ningún tipo de respuesta. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este encuentro de octavos de la Euro 2024. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Países Bajos se acaba de meter en los cuartos de final de esta Eurocopa 2024 después de golear, después de meterle un 0-3 a una selección rumana que no ha tenido ningún tipo de respuesta, que se ha caído completamente después del primer tanto del partido, obra de un Cody Gakpo, que ha vuelto a brillar, que ha vuelto a marcar y que además ha repartido la asistencia para el tanto que ha sentenciado un partido en el que a partir de ese minuto 19 la selección de Ronald Koeman, con el buen planteamiento del seleccionador, ha sido tremendamente superior a una selección rumana que no ha podido ni siquiera con las modificaciones tras el descanso, igualar un encuentro en el que Países Bajos ha tenido muchísimas ocasiones, en la que le ha faltado un poquito de pegada para haber sentenciado antes el partido, pero bueno, pues teniendo desde el centro del campo en adelante una superioridad tremenda frente a un rival que hoy no ha tenido ningún tipo de respuesta y que hizo una fase de grupos muy buena, con dando la sorpresa, metiéndose como primera, pero que hoy se ha enfrentado a una tercera clasificada, una selección de Países Bajos que venía dejando dudas, que había reunido también muchas críticas, comenzando por su seleccionador, también por su capitán, por Virgil van Dijk, pero lo cierto es que hoy Países Bajos en todas las líneas para mí ha tenido un gran nivel, ha rendido muy bien, ha dejado a Verbruggen sin tener que hacer ninguna parada importante y sin sufrir ninguna ocasión importante, con grandes actuaciones individuales, comenzando en ese centro del campo por Reinders y por Schouten, y teniendo en la punta del ataque a un Cody Gakpo que ha marcado en todos sus goles, todos sus tantos anotados con su selección son en grandes torneos o en partidos que, en definitiva no son amistosos. Jugador de grandes torneos, un futbolista que vuelve a marcar las diferencias con su selección, como no hace tanto en el Liverpool en el día a día, como digo, en el centro del campo, con grandes aportes de Schouten y de Reinders, que han marcado el ritmo y que han encontrado una y otra vez esa superioridad táctica que tenía hoy el conjunto de Ronald Koeman, con Xavi Simons y con Dumfries, haciendo muchísimo daño a la defensa rumana, que no ha tenido respuesta, que a partir de ese primer tanto encajado, ha sido tremendamente inferior, que no ha podido al descanso con la intervención de su entrenador, la modificación para intentar volver a presionar arriba, no le ha salido absolutamente nada hoy a una selección rumana que se tiene que ir con la cabeza muy alta después de haberla dado la sorpresa en la fase de grupos, pero que hoy es cierto, se tiene que ir también decepcionada por no haber podido competir y ser muy inferior durante todo el encuentro a una selección de Países Bajos que ya está en cuartos de final y que tiene la oportunidad, si es que Austria termina superando a Turquía, de resarcirse de lo que ocurrió en esa última jornada de la fase de grupos, que llevó algo que terminó llevando al conjunto de Ronald Koeman por este lado del cuadro y llevándola a ser tercera y recibiendo también muchísimas críticas por esa derrota y por el nivel de juego y el nivel defensivo de su selección. Dicho esto, vamos a analizar el partido, vamos a ir, en esos detalles clave, a intentar explicar por qué ha habido tanta superioridad en lo táctico en el día de hoy para mí, para la selección de Países Bajos, pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido el encuentro de hoy, si creéis que que Países Bajos va a ser capaz de dar esta versión tan buena frente a otros equipos. Todo me lo podéis dejar abajo en comentarios, yo os leo y debatimos. Le echamos un vistazo a los 11 con una selección rumana que tenía un cambio obligado, que repetía 10 de sus 11 futbolistas que en el último partido de la fase de grupos empataron frente a Eslovaquia. El único cambio por la sanción de Burka, del lateral izquierdo, era la entrada de Mogos, que después se ha tenido que marchar por un problema, por un choque con Dumfries. Y en Países Bajos tampoco veíamos grandes cambios, pero recuperaba Ronald Koeman a Dumfries, y en el centro del campo, juntaba esa pareja con Reinders y con Schouten arriba, primeros minutos del torneo para un Bergwijn que ni siquiera había debutado de momento en esta Eurocopa. Una selección rumana que la verdad es que los primeros minutos del partido nos ha recordado a lo que vimos en
esos primeros minutos frente a Ucrania, una selección que quería presionar muy arriba, con mucha determinación, con mucha energía, con mucha intensidad, que se lo ponía muy complicado a la selección de Países Bajos para salir jugando, y que a partir de esa presión era capaz de robar en campo rival y generar ante un equipo desordenado, ante un rival desordenado, generar disparos precisamente desde fuera del área, ¿no? Donde ante Ucrania ya vimos que le hizo muchísimo daño al conjunto de Lunin, de Rebrov y compañía. Ha llegado ese buen inicio de partido, esos primeros 10-12 minutos buenos de Rumanía, dando la sensación de que podía ser muy incómoda a lo largo de todo el partido, pero lo cierto es que con el primer tanto de Cody Gakpo, con el tanto del 1-0 del conjunto de los Países Bajos, en su primera llegada importante, el partido ha cambiado completamente y hemos comenzado a ver esa fórmula que le iba a dar, o que le iba a hacer muchísimo daño de forma constante a Rumanía. Vamos al aspecto un poquito más táctico. Lo he querido, voy a intentar explicaros qué ha ocurrido exactamente para que, bueno, pues que veamos esa tremenda superioridad hoy del equipo de Ronald Koeman, con una selección que la verdad es que, bueno, pues se ha podido imponer, ¿no? desde esas situaciones con muchísima facilidad, debido principalmente a esos problemas que ha tenido una selección de Rumanía, que no ha podido ni defender correctamente por dentro, y que también se ha visto sorprendida por las incorporaciones de un Dumfries que ha estado a un nivel maravilloso, llegando constantemente a línea de fondo y dándole muchísima profundidad a su selección. Lo vamos a ver aquí a continuación. Este era el 4-5-1 con el que se defiende habitualmente la selección rumana, lo veis de amarillo, y hoy Países Bajos, en vez de jugar con la camiseta naranja habitual, ha jugado con una especie de, bueno, pues de azul marino oscuro, con líneas medio verdes, medio blancas, medio naranjas. Bueno, pues rompiendo con los clásicos el equipo de Ronald Koeman en cuanto a su vestimenta, pero como veis aquí, atacando en una especie de 3-2-4-1, con Bergwijn y con Xavi Simons en estos espacios entre jugadores de banda y laterales rivales, con Gakpo muy abierto y con Dumfries también abierto, pero más que colocándose como un extremo, siendo más bien un carrilero, un jugador que aparecía, que llegaba al espacio y que aprovechaba que Schouten y Reinders tenían ese tiempo para levantar la cabeza, para pensar y para, bien, conectar con Xavi Simons entre líneas, o bien conectar con las llegadas de Dumfries desde banda derecha, que le han hecho mucho daño a una selección rumana que además ha tenido que sufrir también la baja del que hoy era su lateral izquierdo suplente, de Mogos, después de un choque con Dumfries, y eso, bueno, pues le ha llevado a modificar una defensa que aún, bueno, pues ha sufrido muchísimo más. Una clave táctica, ese tiempo de los mediocentros, que han entendido muy bien cuál era su labor, que han vuelto a brillar como vienen haciendo a lo largo de todo el torneo, especialmente un Reinders que a mí me ha vuelto a encantar, demostrando que es un jugador que tiene criterio para elegir, saber cuándo conducir, saber cuándo pasar, poder hacer cambios de orientación, también llegar a zona de 3/4, fijar rivales y bien pasarla o bien poder disparar. Me parece que Reinders, el futbolista del Milan, está haciendo una Eurocopa muy muy completa, con una selección rumana que no ha encontrado la fórmula, bueno, pues para frenar, ¿no? esas vías de peligro, con un Dumfries y con un Xavi Simons que, como os digo, han sido protagonistas. El tanto del 0-1 ha llegado con un pase de Schouten a Xavi Simons entre líneas. Xavi Simons rápidamente abre a Gakpo, y en el 1 contra 1 el jugador del Liverpool, que ha sido capaz de, bueno, pues de marcharse hacia adentro de Ratiu, y con un disparo al primer palo en el que Nita, el guardameta romano, yo creo que ha podido hacer algo más, bueno, pues ha comenzado adelantando a su selección con esos grandes datos que tiene Cody Gakpo con Países Bajos, ya que la gran mayoría, o creo que todos sus tantos con su selección, son o en grandes torneos o fase de clasificación o Nations League, es decir, no hay amistosos, no hay partidos intrascendentes en los que Cody Gakpo haya podido marcar, demostrando, bueno, pues ese gran estado de forma en el que está, porque suma ya 3 goles en esta Eurocopa 2024. A partir de ahí, mucha superioridad de una selección de Países Bajos que ha acumulado ocasiones claras para marcar, una de córner de Brick al segundo palo, otra después de un muy buen pase de Reinders a la profundidad de Dumfries, en el que Dragusin ha bloqueado el disparo o el pase de la muerte para que Memphis a bocajarro pudiese marcar el 0-2. También una acción en la que Dumfries le ha comido la tostada a un
a un Rakovica, que ha sido el que ha entrado por Mogos y que se ha colocado como central zurdo y que, bueno, pues se ha dormido, el centro atrás de Dumfries y, bueno, pues Xavi Simons, que sigue peleado con el gol, que sigue sin estar del todo acertado en ese último toque, en esa última decisión cuando pisa el área rival. Mucha superioridad de Países Bajos, tanto en el juego como también por ocasiones, pero le faltaba esa pegada al conjunto de Ronald Koeman, porque antes del descanso, en esos últimos 20 minutos, 25 antes del descanso, es que ha sido tremendamente superior, pero le ha faltado ese colmillo, ¿no?, que también vimos que le faltó en ese duelo de la primera jornada frente a Polonia, aunque ahí terminó ganando, pero sumando o necesitando muchísimas ocasiones. Había que ver si Rumanía resistía hasta el descanso. Ha sido así y llegaba el momento de la intervención de Iordanescu, ¿no? Había que ver qué cambiaba, qué modificaba, si era el esquema, si era, bueno, pues intentar presionar un poquito más arriba, la colocación de sus hombres, cambiar a alguien de posición. Yo creo que Iordanescu ha vuelto a intentar, bueno, pues dar ese paso hacia adelante para presionar, pero claro, es que para presionar los saques de puerta del equipo rival tienes que ser capaz, primero, de llegar al área del equipo rival y segundo, de terminar la acción. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que Países Bajos ha seguido generando muchas ocasiones, en algunas de ellas han sido acciones de contraataque, con una muy buena conducción de Cody Gakpo, en otras ocasiones con un Malen que había entrado al descanso por un Bergwijn, que yo creo que estaba trabajando bien, pero que no estaba apareciendo demasiado en ataque, y bueno, pues ahí han llegado las primeras grandes ocasiones para intentar sentenciar el partido de Países Bajos, pero ha vuelto a faltarle esa pegada. Es cierto también con buenas acciones al límite, salvadoras, bloqueando disparos de Dragusin, de Ratio o del propio Rakovica, pero ahí le ha faltado, no, ese punto de colmillo a una selección de Países Bajos que ha ido sumando ocasiones, que ha seguido siendo superior pese a ya no tener tanto balón, con una selección rumana que ha intentado hacerlo algo más, pero que ha sido demasiado vertical y que no ha tenido ni profundidad para llegar a sumar centros, ni, bueno, pues ese desequilibrio de Dennis Mann, principalmente partiendo de banda derecha y metiéndose hacia adentro para generar alguna acción de verdadero peligro, ¿no?, que hiciese inquietarse a la defensa de Países Bajos, que hoy apenas ha sufrido, apenas ha tenido que hacer trabajo frente a los delanteros rumanos, que más allá de ese primer cuarto de hora, lo cierto es que, bueno, pues prácticamente es que no han generado ni disparos que hayan obligado a Bruggen a tener que intervenir. En esos contraataques, bueno, pues han llegado definitivamente, o en esas acciones de peligro corriendo, ha terminado, bueno, pues sumando ocasiones muy claras Países Bajos, pero curiosamente su tanto, el del 0-2, el que ha sentenciado el partido, ha terminado con un error de Dragusin que se termina durmiendo cuando creía que Gakpo ya no iba a llegar al balón, en línea de fondo, centro atrás, y Malen a placer pone el 0-2 y en ese último minuto del partido prácticamente que pone el 0-3 para completar un gran partido, un baño de fútbol por juego, por ocasiones y por tantos anotados de una selección de Países Bajos que venía dejando dudas, pero que hoy ha sido tremendamente superior a una selección rumana que se tiene que marchar con la cabeza alta, pero que hoy, bueno, pues ha estado muy por debajo del rival que tenía enfrente. Países Bajos ya espera en contrario en cuartos de final, veremos si es Austria, veremos si es Turquía. Pase lo que pase, lo contaremos, lo analizaremos, lo repasaremos aquí en el canal. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.